Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor en este día de escuela dominical, deseando que se encuentren muy bien junto a sus familias y también que la bendición de Dios sea en todos ustedes. Quiero dar un saludo cariñoso a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Ruth, a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, mis hermanos de San Clemente Norte, también siempre les estamos enviando un cariñoso saludo. Yo sé que participan con nosotros en algunos cultos y también algunos tienen la oportunidad de ver estos estudios, estos temas de la escuela dominical, así que deseo que Dios les bendiga. Y un cariñoso saludo también a todos mis hermanos de los templos anexos, los 6 templos anexos que nosotros como iglesia tenemos. Un saludo cariñoso a ellos también. Bueno, vamos a orar al Señor para que Él me dé gracia y poder entregar el estudio de este día, estudio correspondiente a la escuela dominical, ¿cierto?, de día domingo 24 de enero ya del año 2021. Como bien saben ustedes, hemos estado entregando diferentes temas. En lo personal he estado desarrollando lo relacionado a la semana 70 de Daniel. Ya vamos en la parte número 11. Yo siempre les vengo diciendo que son directrices, ¿cierto?, una guía para que ustedes luego puedan seguir estudiando la palabra del Señor, ¿cierto? Este libro de Apocalipsis, ¿cierto?, que es donde está el desarrollo completo de lo que habla Daniel 9:24, que es la base bíblica que tenemos para estos estudios. Antes de orar voy a leer esta base bíblica, ¿cierto?, que tomamos ya hace un buen rato para desarrollar, ¿cierto?, estos estudios basados en la semana 70 de Daniel. Reitero, base bíblica, Daniel 9, 24 al 27, dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Daniel 9, 24 al 27, nos relata, ¿cierto?, estas 70 semanas que están establecidas para el pueblo de Israel. Y finalmente sabemos nosotros que hay 69 semanas cumplidas, falta que se cumpla la semana 70, la que nosotros, con la ayuda del Señor, hemos estado describiendo, obviamente tomando, ¿cierto?, para esta descripción el libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Hoy día, bueno, como le digo, tomando el libro de Apocalipsis, hoy día continuamos desarrollando, ¿cierto?, los acontecimientos de esta semana 70 que habla Daniel, que acabo de leer, y ya estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Estos acontecimientos, reitero, están descritos en el libro de Apocalipsis, por eso que siempre hablo de ambos libros y otros, ¿cierto?, que van complementando. Hoy día trabajaremos bastante con el libro del profeta Joel, que también nos va a ir confirmando, ¿cierto?, estas profecías que están establecidas aquí en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Hoy día vamos a tener, ¿cierto?, como tema central la siega, ¿cierto?, en la tierra, ¿ya? La siega en la tierra o la cosecha en la tierra. Vamos a determinar que hay más de una siega, más de una cosecha, y hay, ¿cierto?, una en la cual usted y yo estamos interesados, estamos esperando, y otra que no queremos por ningún motivo ni siquiera, ¿cierto?, estar cerca ni presente en ella porque es muy tormentosa, y es la que hoy día vamos a describir. ¿Ya? La tierra es cegada. Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20, está, ¿cierto?, el relato de este acontecimiento. Ya decía la clase anterior que se han venido desarrollando los juicios en la tierra, ya tiempo futuro, semana 70 de Daniel, ¿cierto?, la gran tribulación, tiempo futuro. Y en el desarrollo de estos juicios van ocurriendo algunos paréntesis, interludios, ¿cierto? Y en esos paréntesis van ocurriendo ciertas situaciones, se van desarrollando acciones necesarias para que podamos, necesarias para el establecimiento de este reinado que nosotros estamos esperando, y también, ¿cierto?, necesarias para que nosotros podamos comprender en detalle este reinado, ¿cierto?, que va a ser establecido en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ocurren estos paréntesis, son acciones, ¿cierto?, que deben ocurrir, que son, reitero, necesarias para el establecimiento del reino del Mesías en la tierra. Entonces, por eso hay momentos en que nos quedamos, ¿cierto?, detenidos en el tiempo y ahondamos en estos paréntesis. Y en estos momentos estamos en uno. Estamos en un paréntesis, desde la séptima trompeta a el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Todavía no parte el derramamiento de las copas de la ira porque estamos en este paréntesis. Y hoy día vamos ya a avanzar en alguna acción que va a ocurrir, reitero, en ese espacio de tiempo. Pero antes, como le digo, vamos a orar para que Dios me dé su gracia y me pueda yo explicar de la mejor forma para que usted lo entienda y sea muy bendecido, bendecida por la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, Santo Celestial, inclino mi rostro delante de su presencia para agradecerle en esta hora porque me permite, Señor, estar frente a mis hermanos a través de estos medios de comunicación para entregar el mensaje de su palabra. Hoy tenemos un tema, la siega en la tierra o la cosecha en la tierra. Señor, determinaremos a qué cosecha, a qué siega se refiere la Biblia, determinaremos quién es el segador, determinaremos, Señor bendito y poderoso, todos estos detalles que su palabra nos va mostrando, Señor, todos estos acontecimientos que cuando los vamos entendiendo va aumentando nuestra fe, nuestra esperanza también, nuestro gozo de saber en qué lugar estaremos nosotros en aquellos tiempos. Padre, le ruego su bendición, le pido que prepare a mis hermanos que van a escuchar este estudio, este mensaje, y me dé gracia en abundancia y coloque palabras en mis labios que sean de bendición para sus hijos. Se lo imploro a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A modo de recapitular, ¿cierto?, recordarles la clase anterior, estuvimos revisando o hablando del mensaje de los tres ángeles. Importante recordar, porque hoy día vamos a encontrarnos en otro escenario. En la lección anterior
hasta el versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis, hablábamos, ¿cierto?, del mensaje de los tres ángeles, mensajes todavía de esperanza para el pueblo, para las personas que vivan en aquellos tiempos, que estén presentes en esta semana 70, en esta gran tribulación. Decíamos que el primer ángel anunciaba, ¿cierto?, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, o tenía o traía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra. Y decía ese versículo: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, nadie quedaba exento de ese mensaje, que todavía era un mensaje de esperanza, donde, cierto, el ángel predicaba el evangelio eterno, hacía un llamado para que los hombres dejaran de adorar, cierto, a la bestia, ya, o al anticristo, y se volvieran a Dios. Luego el segundo ángel anunciaba la caída de Babilonia. Describimos a esta ciudad, ¿cierto?, como un sistema de idolatría que busca la rebelión contra Dios, sistema político, económico y religioso. El segundo ángel anunciaba la caída de este sistema. Y el tercer ángel anunciaba el juicio de Dios para quienes definitivamente, ¿cierto?, no se vuelvan a él y continúen adorando a la bestia. Esos eran los mensajes que traían los ángeles, y hoy nos encontramos en un escenario diferente. Hoy nos encontramos ya, podemos decir, con la descripción ya de la preparación para este juicio. Ya estamos, pero en los momentos cúlmines, ¿cierto?, de este juicio. Y a usted le puede parecer algo tan trivial que yo le hable de este juicio, pero cuando nos detenemos a pensar lo que significa la verdadera, ¿cierto?, ira de Dios sobre el ser humano, yo creo que es momento también de reflexionar, de estremecernos un poco, porque cuando esto ocurra, siempre lo decimos, ya no hay más tiempo, ya no hay más esperanza para el ser humano. Por tanto, a mí, ¿cierto?, esto me provoca en cierta medida, ¿cómo describirlo? Por decirlo menos, ¿cierto?, me angustia, me causa un grado de asombro de ver, ¿cierto?, tanto que se le ha hablado al ser humano y que definitivamente no obedezca. Entonces causa, ¿cierto?, un grado de asombro, y también yo creo que tristeza de saber que todos los que no obedezcan, ocurrirá lo que hoy día vamos a describir. Va a ocurrir esta siega, ya esta cosecha, pero esta cosecha va a ir a un lagar que nosotros conocemos como el lagar de la ira de Dios, no al granero de Dios, que es, cierto, una cosecha diferente, distinta. Así que es por eso que le digo que los que hemos ido leyendo la Escritura, sin lugar a dudas nos asombramos de que muchos que conocen la Biblia, ¿cierto?, no se interesan en volverse a Dios sin tomar en cuenta, ¿cierto?, lo que estamos hablando. Entonces, hoy hablaremos sobre la cosecha en la tierra y describiremos a qué cosecha se refiere el libro de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 14 dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Ya? Bueno, esta es la visión. Lo que vio Juan fue una nube blanca, que sin duda refleja la gloria de Dios, semejante a lo que se manifestó en la transfiguración del Señor. Vamos a ir acompañándonos, como siempre, de la lectura de algunos versículos bíblicos para poder ir reafirmando, ¿cierto?, lo que yo le digo. Esta nube blanca no solamente era una nube resplandeciente, sino que lo que allí había era la gloria de Dios, como le digo, semejante a lo que se manifestó en la transfiguración del Señor. Leamos Mateo. Voy a leer yo Mateo 17:5, usted lo puede anotar para que después lo revise con toda calma en su hogar. Mateo 17:5 dice la Biblia: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
¿ya? Entonces, esta visión de Juan es semejante, ¿cierto?, a lo que la Biblia nos relata respecto a la transfiguración del Señor, ¿ya? Desde el Antiguo Testamento, Dios manifiesta su presencia en medio, ¿cierto?, de una nube luminosa. Mire, leamos Éxodo 16:10. Voy a leer solo algunas, una o dos citas, porque hay muchas otras, pero Éxodo 16:10 también nos muestra cómo Dios solía manifestar, reitero, ¿cierto?, su presencia en medio de una nube luminosa. Y yo creo que no me imagino la luminosidad de esa nube, yo digo esplendorosa esa nube, porque ahí estaba la presencia de Dios. Éxodo 16:10 dice lo siguiente: y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces lo que Juan ve, ¿cierto?, sin lugar a duda, es una nube que refleja la gloria de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que Juan describe sobre esta nube? Describe a uno sentado o situado sobre ella, y dice que es uno semejante en aspecto a hijo de hombre. También vamos a determinar hoy día, ¿cierto?, si este hijo de hombre es el Señor Jesucristo. Ya lo vamos a determinar con la ayuda del Señor a través de su palabra. Yo sé que usted entiende que es el Señor, pero también hay algunos que a veces contradicen esto. Entonces, para que usted tenga una firmeza en la palabra de Dios y sepa por qué decimos que es el Señor, este hijo de hombre que, cierto, Juan describe que está sentado o situado, ya vamos a entender por qué digo situado en lugar de sentado, ya, sobre esta nube. Y lo que hace esta escena, la que está describiendo, ¿cierto?, este versículo 14 que yo acabo de leer en Apocalipsis, ya, es el fiel reflejo de una profecía que ya había sido dada por Daniel, ya, por Daniel. Vamos a leer. Dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto ya fue también muchos años antes anunciado por el profeta Daniel. Y yo estoy diciendo que vamos a determinar hoy día por qué aseguramos, de acuerdo a la palabra de Dios, que este hijo de hombre que está situado en esta nube es el Señor. Porque algunos, como este hijo de hombre recibe ya una comunicación de un ángel, que según algunos dicen que no es el Señor, porque ¿por qué recibe una orden del ángel siendo que el Señor es mayor que los ángeles? Confunden muchas veces. Ya vamos a entender qué significa la comunicación, no la orden que el ángel entrega al Señor, y vamos a entender también en este versículo que este que está situado en la nube sí es el Señor Jesucristo, este hijo de hombre. Como les decía, esto, ¿cierto?, es el reflejo de la profecía de Daniel 7, versículos 13 y 14, vamos a leer, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Reitero esta parte: venía uno, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, ¿ya? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Mire lo que dicen estos versículos. Dice, ¿cierto?, que Daniel tuvo la visión, que vio, ¿cierto?, en las nubes que venía uno como hijo de hombre. Está clarito que este hijo de hombre que ve Daniel es el mismo que ve Juan en la visión. ¿Por qué digo que es el hijo de hombre al que hace referencia a estos versículos es el Señor? Porque mire lo que dice más adelante: y que vino hasta el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? El anciano de día es Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, delante del Padre, y le fue dado dominio. ¿Por qué digo que el anciano de día es Dios el Padre? Porque ¿quién tiene el poder, la majestad para entregar el dominio al Hijo de Hombre? Solo es el Padre, ¿ya?
y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo de Hombre, a nuestro Señor Jesucristo. A nadie más se le ha entregado este dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En lo personal, estos versículos me aclaran sin lugar a dudas que el Hijo de Hombre que aparece en la nube, de acuerdo a la visión también de Daniel que complementa la de Juan, es el Señor Jesús, porque es llevado frente al anciano de día, que Él le entrega esta autoridad, esta gloria, este dominio, este reino. Y nosotros ya sabemos que este reino solo es entregado al Señor Jesucristo. Entonces, me queda claro, y espero que a usted también, que el Hijo de Hombre que aparece en la nube, sí es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a entender, porque algunos tergiversan esto con lo que el ángel le comunica. Vamos ya a entender eso para que nos queden menos dudas todavía. El profeta Daniel entonces describe el retorno del Mesías para reinar. Y la visión de Juan detalla el momento en que el Señor se dispone a regresar a la tierra en su segunda venida. Y entonces Daniel describe el retorno del Mesías en esta visión. Juan detalla el momento también en que el Señor se dispone a regresar a la tierra en su segunda venida. Y mire, el mismo Señor Jesucristo anunció su regreso en estos mismos términos, en términos similares a los que lo está haciendo Daniel en esta descripción y a los que lo hace Juan. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 24:30. Reitero, el mismo Señor Jesús, ¿cierto?, anunció su regreso en la misma forma en que lo hace Daniel en su profecía, en que lo hace Juan. Leamos Mateo 24:30. Mateo 24:30. ¿Qué dice Mateo 24:30? Yo le digo que el mismo Señor anunció su regreso en los mismos términos que estamos describiendo. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Reitero esto, la señal del Hijo del Hombre, ¿ya?, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas son, ¿cierto?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra y cuando les hablaba de la venida del Hijo del Hombre. Entonces el mismo Señor usó este calificativo para Él, Hijo del Hombre. Así que creo que este versículo vuelve a reafirmar, ¿cierto?, que estamos hablando sin lugar a dudas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo entonces que el título Hijo de Hombre es una referencia clara al Mesías. Ya, como le digo, el Señor lo utilizaba habitualmente para referirse a sí mismo, como lo acabo de leer acá, y voy a volver a leer otro versículo. Mateo 8:20, Mateo 9:6, Mateo 10:23, Mateo 11:19. Usted los puede leer. Solo le voy a leer Mateo 8:20, uno más, donde nuestro Señor, o la palabra del Señor, nos muestra que el Mesías, nuestro Señor, utilizaba este calificativo para referirse a sí mismo. Mateo 8:20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amado hermano, ¿por qué me he tomado los minutos para reafirmar esto? Porque sé que hay algunos por ahí que enseñan que porque el ángel le da una orden al Hijo del Hombre, este no es el Señor el que está en las nubes. Ya a usted le ha quedado claro que sí es el Señor, y ya vamos a entender de qué se trata esa orden, que no es una orden, es una comunicación, es un aviso, ya, que se le entrega al Maestro que está situado en las nubes. Ya, entonces, reitero, más que claro, le nombré ahí varios versículos bíblicos en Mateo que usted los puede revisar. Y también le dije que el personaje de la profecía era presentado ante el anciano de día en referencia clara a la persona del Padre. Ya lo dije. ¿Por qué estamos diciendo que el anciano de día es el Padre? Por lo que yo leí en Daniel 7, 13 y 14, ¿cierto? Porque es cuando en la profecía de Daniel, ¿cierto?, cuando éste mira en la visión de la noche y ve aquí, ¿cierto?, en las nubes,
que venía uno como, dice, un hijo de hombre, ya, y que fue llevado al anciano de días. Es ahí donde se le entrega, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo el dominio, la gloria, ¿cierto?, el reino, para que todos los pueblos y las naciones, ¿cierto?, le sirvan. Y su dominio, dice Daniel 7:14, es eterno. Entonces, Daniel 7, 13 y 14 nos reafirma que se refiere este título a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y también sabemos nosotros que el Hijo del Hombre es el único que ha recibido del Padre autoridad para hacer juicio y ejecutar sentencia. Juan 5:27. Ya, vamos a leer Juan 5:27. Voy leyendo. A ver si lo encontramos acá. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Creo que está claro que este título, ya que es usado varias veces sobre nuestro Señor Jesucristo en la palabra, el hecho de que en el Nuevo Testamento nunca es aplicado a los ángeles, debemos llegar claramente a la conclusión de que esta es la visión, ¿cierto?, preparatoria del regreso de Cristo a la tierra, esta visión que Juan nos está mostrando en este versículo 14 de Apocalipsis, ¿ya? Y esta visión se completa al describir que en su mano sostenía una hoz aguda, como fue leído el versículo, que destaca que el Señor regresa dispuesto a juzgar. Dice que tenía una hoz aguda, ¿ya? Esta acción y la persona designada para llevarla a cabo también estuvo en el discurso del apóstol Pablo a los atenienses, ¿ya? Y esto les dijo, tengo acá en el libro de los Hechos. Busquemos Hechos, capítulo 17, versículo 31. Esta misma acción, reitero, ¿ya?, que va a ser llevada a cabo, y la persona que la va a llevar a cabo también estuvo presente, la descripción de esta, en el discurso del apóstol Pablo a los atenienses. Hechos 17:31. Mira lo que dice la Biblia: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estamos entonces claros que esta acción de juzgar y la persona designada para llevarla a cabo es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también lo predicó, ¿cierto? Lo hizo saber a los atenienses en su discurso. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está clarito ahí, ¿cierto?, que el discurso del apóstol Pablo a los atenienses se refiere también a nuestro Señor Jesucristo. Y para ir cerrando lo que nos está mostrando, nos está describiendo este versículo 14 de Apocalipsis, ya nos habla también de una hoz aguda. Y esto indica que esta hoz aguda, ¿cierto?, está lista para efectuar la siega, está afilada, por darle una descripción más clara como la podamos entender. Es decir, no, el segador no tiene que ir a prepararla. Usted que es, siempre la Biblia nos entrega enseñanzas basadas en la agricultura, en el campo. El Señor Jesucristo tomó muchos ejemplos. Entonces, cuando alguien quiere segar, cortar el trigo, ¿cierto?, tiene la hoz
ya, o más conocido, ¿cierto? Como esta, yo la conocía como la Ishona, que le llamaban en el campo, no sé si estará bien el término, pero era, ¿cierto?, una herramienta en forma de media luna y estaba siempre preparada, estaba muy afilada. Así está, ¿cierto? La hoz dice que es una hoz aguda, es decir, afilada, que está preparada. Indica que está lista para efectuar la siega, es decir, no hay más tiempo que podamos decir hay que esperar que el Maestro, el Señor Jesucristo, más adelante vamos a ver a los ángeles que desarrollan esta acción, tengan que ir a preparar esta hoz. No, es decir, las herramientas a utilizar en estas acciones están listas, dispuestos, ¿cierto?, a juzgar a todos los que se negaron, a pesar de las advertencias divinas, a acudir a Él como Salvador en arrepentimiento y fe. ¿Se acuerda? La lección anterior, los mensajes que traían los ángeles, especialmente el que traía el Evangelio eterno, dice que era para todos los moradores de la tierra, para toda tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Ya? Y ahora ya la hoz aguda, afilada, preparada, está lista ya para efectuar esta siega. ¿Ya? Usted recordará que hubo un momento en la historia humana de Jesús aquí en la tierra que los hombres lo juzgaron, sentenciaron y mataron. Pero ahora vemos cómo Dios le ha levantado de los muertos y ha proclamado que aquel juzgado y muerto vive ahora para ser juez y para ser rey. Entonces, nosotros también nos gozamos en esto, que cómo ha ido cambiando el escenario en la historia de la humanidad. Este mismo Señor que en un momento de su propia historia, cuando estuvo aquí en la tierra, fue juzgado, ¿cierto? Se le dio muerte. Hoy día, después que Dios le levantó de los muertos, ya vive para ser juez y rey. Así que Dios nos ayude. Entonces este versículo nos muestra, versículo 14, dice: miré aquí una nube blanca. Ya describimos, ¿cierto?, que esta nube, ¿cierto?, mostraba, no tan solo ahora, sino que en la antigüedad, la gloria de Dios. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre. Claramente la Biblia nos enseña que este es nuestro Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿cierto?, que ya dijimos que está preparada para realizar la siega que vamos a entender más adelante, que no se refiere, ¿cierto?, a esta que va a ser llevada al granero de nuestro Dios, sino que va a ser lamentablemente la siega para el lagar de la ira de Dios. Versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este es el versículo que a veces algunos toman para tergiversar y decir que el que estaba en la nube no era el Señor Jesucristo, o también algunos todavía más osados hablan herejías diciendo que Jesús no es igual al Padre, ¿cierto?, por lo que dice este versículo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí, como podemos ver, ¿cierto?, un nuevo ángel aparece en esta escena saliendo del santuario y aparece pronunciando un mensaje con voz potente, que esta era sin duda una característica una característica, ¿cierto?, que nos llama a nosotros la atención. Siempre los ángeles anunciaban el mensaje con voz potente. Eso indica que el propósito, como este era un mensaje que venía, ¿cierto?, de parte de Dios, el propósito siempre ha sido que todos lo puedan escuchar. Por eso todos los ángeles, si usted se fija, siempre la Biblia resalta, ¿cierto?, este ángel aparece pronunciando un mensaje con voz potente. Generalmente cuando en el Apocalipsis aparecen muchos ángeles realizando distintas labores que Dios les encomienda, y los que traen los mensajes siempre los traen con una voz potente. Y dice: anunciando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque son mensajes que vienen de parte de Dios, y claramente el propósito es que todos los puedan conocer, los puedan recibir.
Ya le dije en la lección anterior, el ángel traía el evangelio eterno para todos, pero aquí estamos frente a una situación diferente. Ya ahora el ángel comunica al que está situado en la nube que el tiempo ya, cierto, ha llegado para que meta la hoz y comience esta siega, ¿ya? Claro, sin duda el mensaje está dirigido al que está en la nube blanca, coronado, que como sea considerado no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y claro, aparentemente es un mandamiento, no es, lo que aparentemente puede ser un mandamiento no es sino una comunicación del Padre a través, ¿cierto?, de este ángel a su Hijo. A ver, voy a colocar un ejemplo porque probablemente no me esté entendiendo, más simple, por eso le decía, siempre los ejemplos que el propio Señor Jesucristo utilizó de la naturaleza, de la agricultura, nos hacían entender muchas cosas, ¿ya? Esto que ocurre acá, cuando el ángel comunica al Hijo de Hombre, al que está situado en la nube, ya que ha llegado el tiempo de la siega, no es una orden, sino que es, reitero, una comunicación del Padre a su Hijo que ha llegado el tiempo, ¿ya? Y como le digo, esto es algo semejante a lo que ocurre en el campo, por ejemplo, cuando un siervo, ya reconociendo el campo y viendo la mies madura, dice a su dueño, comienza a segar porque es tiempo. Eso, nosotros que conocemos los campos, yo también viví, me crié en el campo, entendemos que es así. El trabajador, el jornalero le dice a su patrón, para que usted me entienda, ya es el tiempo que hay que segar. Ya es el tiempo de la cosecha, pero lo que ahí está haciendo no le está dando una orden para que el patrón ya o el dueño del campo, cierto, lo haga, sino que él va a utilizar todas sus herramientas que tiene para realizar esta cosecha. Algo similar es lo que nosotros vemos en este versículo. No es que el ángel le esté diciendo al dueño de los campos, al Señor Jesucristo, que él haga la siega, no es una orden, simplemente le está comunicando que el tiempo ya, ¿cierto?, ya es para poder realizar, ¿cierto?, para meter esta hoz, ¿cierto?, en los campos y hacer esta siega, esta cosecha, ¿ya? Entonces, reitero, esto ocurre en la realidad, en la trivialidad de la vida. El obrero, el jornal, ¿cierto?, le dice a su patrón, ya está listo el campo, usted tiene que segarlo. Pero no le está dando, reitero, la orden para que él tome la hoz y vaya a segar, sino el dueño tomará todas las herramientas que tiene y comenzará a segar este campo, a hacer la cosecha. Entonces, creo que con este ejemplo podemos entender y podemos también desvirtuar aquellas enseñanzas que a veces tratan de decir que el Señor ya no es igual al Padre, o que en este caso no es el Señor Jesucristo el que está en esta nube porque recibe orden. No es así, ¿ya? Es, ¿cierto?, un comunicado, ya que recibe del Padre, y simplemente el ángel lo que hace es la misma función que hace un jornalero cuando le dice, o un trabajador cuando le dice al dueño del campo, ya está listo el campo para segarlo. Pero esa no es una orden para que él lo haga, reitero, sino es un aviso. Y en la expresión el ángel anuncia ya que se va a producir la siega, sin lugar a duda, porque ha llegado la hora que estaba solo en el conocimiento de Dios, como en el caso de la primera venida del Señor, el tiempo se había cumplido. Voy a leer Gálatas aquí. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta fue la primera venida del Señor cuando se cumplió el tiempo. Acá es similar. Cuando fue el tiempo, Dios, reitero, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Acá lo que estamos viendo, ¿cierto? La expresión del ángel está anunciando exactamente lo mismo. Ya es el tiempo para la segunda venida del Señor. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque ya lo hemos dicho varias veces, la confirmación del momento consistía en que la mies estaba madura.
Literalmente, como usted conoce en el campo, la mies estaba seca, como es cierto, es cuando el trigo sembrado está en condiciones para ser segado. Ya ahí es el momento ya de la cosecha en la tierra, cierto, porque esta está, cierto, seca, refiriéndose a la mies. Y la mies es, en la Biblia, cierto, la mies que nosotros, la mies en la tierra es un símbolo bíblico frecuente para referirse al juicio de Dios sobre los hombres. ¿Ya? Reitero esto, la mies en la tierra es un símbolo bíblico frecuente para referirse al juicio de Dios sobre los hombres. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de dos siegas o dos cosechas. En este caso, la mies que estamos haciendo referencia se refiere, ¿cierto?, bíblicamente o simbólicamente en la Biblia a los hombres, ¿ya? Para que nos quede más claro, vamos a leer lo que dice Jeremías 51:33. ¿Ya? Jeremías usó este calificativo, ¿cierto?, cuando se refirió al juicio de Dios sobre Babilonia, y dice: porque ha sido dicho, leo de nuevo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Reitero esto, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Aquí se refiere, cierto, al juicio sobre Babilonia. Vendrá el tiempo de la siega. Jeremías 51:33. También Oseas hace una advertencia sobre Judá. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 11, usted lo puede revisar, pero yo le voy a leer, dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Oseas 6:11, refiriéndose, cierto, al juicio sobre Judá. Similarmente, el Señor Jesucristo usa estas enseñanzas, pero aquí lo encontramos en Mateo 13:30. Mateo 13:30. Voy a leer lo que dice Mateo 13:30. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, refiriéndose a los hombres, como le decía al inicio, ¿cierto?, de esta descripción. Cuando se habla, ¿cierto?, de la mies en la tierra, ya, y de la siega, ¿cierto?, se habla, se refiere bíblicamente, ¿cierto?, a este juicio sobre los hombres, a este juicio de Dios sobre los hombres. Y ahí tenemos, ¿cierto?, 3 referencias bíblicas que nos están mostrando esto. Están diciendo claramente que el tiempo de Dios había llegado para concluir la acción sobre los hombres, ¿ya? Y aquí yo le decía al principio que a veces uno se estremece un poco de ver el comportamiento de las personas. Podemos decir que, no sé, pues es posible que al conocimiento humano el tiempo pasará desapercibido, como lo que está ocurriendo hoy día. Pero no debemos olvidar, y por eso es bueno estar revisando la palabra del Señor, aunque estos temas nos parezcan reiterativos o no nos muestren mucho interés, ya, porque el mismo Señor Jesucristo le habló a sus discípulos. Mire lo que dice Juan 4:35. Entonces, por eso a mí me gusta mucho que recordar, para que revisemos la Biblia. No nos olvidemos de esto, porque parece que pasara desapercibido el tiempo de cuándo ocurrirán estos acontecimientos. Pero mire lo que dice Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesucristo también hablaba a sus discípulos sobre esto, ¿ya? Pero aquí debemos tener en cuenta, ¿cierto?, dos aspectos en estas citas bíblicas leídas. Lo que se refiere a Jeremías y a Oseas, se refiere, como yo le decía, a esta siega, a esta cosecha de los hombres que va a ir al granero de la ira de Dios. Pero esta enseñanza similar que el Señor Jesucristo da en Mateo 13:30 no se refiere ya a lo que habla Jeremías y Oseas, sino que se refiere, ¿cierto?, a la cosecha que va a ir al granero de Dios. Mateo 13, voy a volver a leerle, es decir, a los que son salvados, para que usted me entienda. Dije que era Mateo, acá lo tengo, perdón, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esa es la siega que esperamos nosotros, que va a ir ocurriendo, tanto en el arrebatamiento como también en la gran tribulación, va a ocurrir esta siega con muchos. Pero estos, ¿cierto?, o esta cosecha es la que va al granero de Dios, por eso no tenemos que confundirlo. Lo que yo estaba diciendo, ¿cierto?, que tanto Jeremías, Oseas, hablan de esta siega refiriéndose a los hombres, el Señor Jesucristo también lo hizo. Pero en este versículo se refiere, ¿cierto?, a esta siega que va al granero de Dios. Ya lo que nos muestra el versículo 15. El versículo 14 nos hace una descripción ya de este Hijo de hombre que está sentado, está ubicado, está situado en la nube. Ya, y el versículo 15 de Apocalipsis ya nos aclara también: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hace la diferencia, o hemos hecho la diferencia entre estas distintas mies, o estas distintas, ¿cierto?, cosechas que se van a realizar, refiriéndose a los hombres, unos para el granero de el Señor y otros, lamentablemente, para el lagar de la ira de nuestro Dios. Y también aclaramos que este ángel solo comunica al Señor que el tiempo ha llegado y no es una orden. Avanzando, el versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Aquí comenzamos a describir ya esta siega que va, lamentablemente, ya al lagar de la ira. Ya la acción se lleva a cabo, el que estaba dispuesto a cegar metió la hoz y la tierra fue cegada. ¿Ya? Y aquí esto corresponde claramente al cumplimiento profético también entregado, ¿cierto?, por este profeta menor llamado Joel. Leamos lo que nos dice Joel. Joel 3:13. Esto mismo que está relatando Apocalipsis, ya lo había profetizado Joel. 3:13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Eso es el significado de que la mies está madura. ¿Por qué la mies está madura? Por la maldad de ellos. Ya están listos para ser cegados, porque la maldad, ¿cierto?, se ha multiplicado. Y eso a mí, ¿cierto?, me llama bastante la atención respecto a los tiempos que estamos viviendo. Por eso le decía que debemos nosotros meditar en esto. Si bien es cierto, lo que estamos revisando son acontecimientos de tiempos futuros, nosotros con la fe que tenemos no somos parte de esta mies, no somos parte de estas uvas que van a ser cosechadas para ir a este lagar, pero sí debemos estremecernos y, como le decía en estudios anteriores, debemos apresurarnos en la predicación del Evangelio, porque, como dice Joel, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas,
porque mucha es la maldad de ellos. Está madura esta uva, estos campos, estos hombres llenos de maldad. Amado hermano, ¿estará ocurriendo eso en estos días? ¿Estarán maduras estas uvas para ser ya cegadas? ¿La maldad habrá subido a la presencia del Señor? Yo dejo esta interrogante para que usted lo medite. Avanzando en este estudio, versículo 17, dice: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Aquí un nuevo ángel, distinto a los anteriores, sale del santuario, ¿cierto? Y aparece ante los ojos de Juan. Y este también tenía una hoz afilada, aguda. La Biblia dice aguda y yo complemento afilada, lista, preparada, ¿ya? Y este ángel también obedece un mandato divino, porque sale de la presencia de Dios, del santuario, ¿ya? Y vuelvo a reiterar, la hoz aguda significa que está afilada, preparada, y también es símbolo de severidad con el cual se va a ejecutar el juicio, ¿ya? Por encomendación divina, ¿ya? Los ángeles realizan estas acciones, y es que esté, ¿cierto?, esta hoz afilada, esta hoz aguda, preparada, significa también la severidad de este juicio. Pero no olvidemos que la mies está madura, el pecado ya rebosa en este lagar. Es por eso que viene la severidad del juicio, porque algunos se quedan y se espantan en esta severidad, pero se olvidan lo que Joel dice, ya que la mies está madura, ya está preparada, ya no hay más. En cuanto los hombres puedan pecar, ya han llegado al extremo de la falta, del pecado, de la soberbia. Y es por eso que la hoz es tan aguda, es tan severa, ¿ya? Y no debemos perder de vista que el juicio, ¿cierto?, o la intensidad de este juicio nunca, en ningún momento, ¿cierto?, pierde, ¿cierto?, la estricta justicia de Dios, que es quien lo promueve y establece. A veces nos preguntamos, ¿cuándo se hará justicia respecto a tantos hechos y acontecimientos que nosotros vemos y que en estos días, en esta semana 70, también van a estar ocurriendo? Si aquí nosotros estamos viviendo en estos tiempos, pero en la semana 70 los que van a vivir también son hombres naturales, como están viviendo también en estos tiempos muchos. Entonces, y nosotros nos preguntamos cuando el hombre actúa, y perdóneme la expresión tan dura, verdaderamente como un animal, y encontramos que aquello no tiene, ¿cierto?, un justo juicio, un justo castigo. Aquí vemos una hoz aguda, porque estos acontecimientos de nuestros tiempos se van a repetir en los tiempos de la semana 70. Y ahí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que el justo juicio de Dios vendrá tanto para los hombres de estos tiempos como para los que habitarán en los días de la semana 70, es decir, en los días de la gran tribulación. Así que que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y podamos nosotros despertar a prisa, ¿cierto?, en el interés de poder seguir predicando la palabra del Señor. Porque el escenario, ¿cierto?, que hoy día estamos observando no es nada de alentador para todos aquellos, ¿cierto?, que no se vuelvan a Dios. Versículo 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La uva, cuando está madura, si no es cosechada, termina por, ¿cierto?, incluso a veces reventarse. Eso significa, ¿cierto?, que la uva ya está lista para ser cosechada. Indica, ¿cierto?, que esta uva está llena ya de este mosto, de este jugo. Esto es similar a lo que pasa con los hombres, están llenos de este mosto de pecado. Por eso dice que están listas para ser cegadas. Pero vuelvo a decir, para ser llevadas a este lagar, ¿ya? El ángel que sale del altar tiene potestad sobre el fuego, que vuelve a ser un símbolo del juicio que está a punto de ser ejecutado, ¿cierto?, la severidad de este juicio. Y también él comunica, ¿cierto?, un mandato al que tenía la hoz aguda, es decir, al ángel que anteriormente estábamos describiendo, ¿ya? Y como le decía hace, ¿cierto?, algunos minutos,
llama la atención, ¿cierto?, que estos ángeles siempre hablan o comunican estos mensajes, ¿cierto?, de manera o con una voz poderosa, potente, simbolizando que nadie quede ajeno, ¿ya? Hoy día también la palabra del Señor es comunicada con una voz potente, ya en muchos lugares, porque tiene un propósito de que nadie quede ajeno, de que, ¿cierto?, todos la escuchen, nos esforzamos porque todos la escuchen, que Dios nos dé de su gracia los medios para seguir, ¿cierto?, comunicando estos mensajes aún de la gracia salvadora de nuestro Dios. Pero aquí, en este tiempo futuro que estamos describiendo, la situación es muy distinta. Que Dios nos ayude. Ya dije que las uvas representan a la humanidad que actúa manifiestamente en rebeldía contra Dios, ¿ya? En rebeldía contra Dios, en absoluta rebeldía contra Dios. Quiero nuevamente leer Joel 3 para que nos quede muy claro por qué la severidad de estos juicios. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Creo que ya nos va quedando claro por qué la severidad de este juicio. Versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Dios es sin lugar a dudas, y esto, bueno, aquí está la paciencia de los santos, como lo hemos venido describiendo, está la fe de los santos, que no nos alegramos por este juicio, pero sin lugar a duda entendemos que Dios actuará conforme a lo establecido en su única soberanía. Por tanto, puede darse por consumado, aunque pase todavía un tiempo después de haberlo revelado, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que Joel lo reveló, ya que esto sí se va a cumplir. Pareciera ser una historia, lo que yo acabo de leerle, lo que Joel, cierto, profetizó, pareciera ser una historia. Pero, y esto que acabo de leer: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Le vuelvo a insistir, pareciera esta una historia. Profetizado por Joel, pero no olvidemos que el Dios, en su única soberanía, va a llevar a cabo estos acontecimientos en la semana 70 de Daniel, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si yo creo en la palabra de Dios cuando me habla de bendición, también tengo que creer a la palabra de Dios cuando me muestra, ¿cierto?, estos acontecimientos que ocurrirán en este tiempo futuro, ¿ya? Y ya lo dije, las uvas representan, ¿cierto?, a los opositores a Dios. ¿A quienes Dios recoge en este caso? Representado por una acción de un ángel, tomándolo de su lugar de rebeldía para pasarlos al de la ira divina. Los rebeldes serán arrojados al lugar en donde el Mesías pisará el lagar de la ira de Dios, como lo anunció Isaías. ¿Qué dice Isaías? ¿Ya? Y por eso decimos que la acción de la siega la realizarán los ángeles, pero quien va a pisar simbólicamente el lagar va a ser el mismo Señor Jesucristo. Isaías lo profetizó y dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Dios vendimia la tierra a través de las herramientas, cierto, que le he ido describiendo a través de estos ángeles, ya por cuanto ya había llegado al colmo la acción diabólica contra él. Hoy día la tenemos, en los días de la gran tribulación será mucho más. Y esta visión que está mostrando Juan, sin lugar a duda, anticipa los acontecimientos que tendrán lugar al término de la tribulación, que lo vamos a ver ya más adelante ahí en Apocalipsis 19, ¿ya? Y también, sin lugar a duda, nos muestra el cumplimiento de lo anunciado por Joel, esta visión de Juan. Echad la hoz, porque la mies
está ya madura, venid, descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Finalmente, amado hermano, para ir terminando, versículo 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Siempre queremos entender cuánta es la cantidad de esta sangre. Siempre queremos describir si realmente, ¿cierto?, esta acción representa, ¿cierto?, esta cantidad de sangre, ¿ya? Pero la verdad es que la acción divina contra los enemigos, sin lugar a dudas, dice la Biblia que se producirá fuera de la ciudad, en referencia a Jerusalén, ¿ya? Tendrá lugar en el valle de Josafat, que está situado en las afueras de Jerusalén, como lo profetizó Joel. Seguimos apoyándonos en el libro de Joel. Leamos lo que dice Joel, ¿ya? El versículo dice: y he pisado el lagar fuera de la ciudad. Y Joel dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel aclara, cierto, que esto ocurrirá a las afueras de Jerusalén, ¿ya? Más adelante el mismo Joel lo confirma. Joel 3:12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Ya dije que este estaba ubicado fuera de Jerusalén, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya la visión de Juan anticipa lo que será la última batalla que usted y yo conocemos como la batalla del Armagedón, donde serán reunidos los ejércitos de las naciones que se dispondrán a luchar contra nuestro Señor, ¿ya? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16, ¿ya? Alguna información: este lugar está situado al oeste del Jordán de Palestina, ya a unos 17 kilómetros de Nazaret y a 24 kilómetros de la costa del Mediterráneo, fuera de la ciudad de Jerusalén. Para terminar, bueno, la visión, si bien es cierto, si nosotros, de acuerdo a lo que dice el versículo, ¿cierto?, dice que la sangre llegó al freno de los caballos. Si nosotros sacamos referencias a lo que dice, ¿cierto?, Juan, la altura de la boca ¿cierto?, el freno, perdón, está a la altura de la boca de los caballos, ¿ya? Y habla de una extensión de 1600 estadios. La medida del estadio es aproximadamente unos 180 centímetros. Por tanto, estaríamos hablando aquí de una extensión de 300 kilómetros, ¿cierto?, en la cual esta visión muestra que estaría esta extensión, ¿cierto?, de la sangre que será derramada cuando sea pisado el lagar. Pero, amado hermano, no me atrevo a decir si esto es literal. Probablemente cuando habla, ¿cierto?, de que la sangre llegó al freno de los caballos, puede incluso estar refiriéndose a la salpicadura de esta sangre que llegó al freno de los caballos, es decir, a la altura de la boca de esto. Pero finalmente quiero decirle que lo que realmente esta visión está mostrando, esta visión de Juan está poniendo de manifiesto, es la acción de un juicio radical y definitivo, en lo que Dios aplastará todo vestigio de mal y eliminará toda hostilidad contra él, a fin de abrir el tiempo de su reino en la tierra. Es decir, es la acción ya definitiva de un juicio radical, tremendo, ya dijimos severo. No sé si tendrá tanta importancia describir la cantidad de sangre de manera literal o de manera simbólica. Ya no me atrevo a describirla ya de manera literal o simbólica, si son, ¿cierto?, estos 300 kilómetros a una altura de 80 centímetros, 1 metro podría tener, ¿cierto?, la altura de la boca de los caballos, ¿ya? Simplemente yo la entiendo como la severidad de este juicio. Ya va a salpicar la sangre, ¿cierto?, de los hombres, ¿cierto?, que sean enjuiciados en ese momento hasta la altura de la boca de los caballos, dice la Biblia. Reitero, no es para mí lo más importante
¿cierto?, si esto es literal o es simbólico. Lo que sí me queda claro, lo que yo aprecio, lo que yo puedo aprender, ¿cierto?, de esta descripción, de esta visión que pone de manifiesto Juan, es la severidad con que Dios va a llevar a cabo su juicio, es decir, la ira de Dios. ¿Qué es lo que yo logro entender sobre la ira de Dios, ya sobre este justo juicio? Y ahí también logro entender, ¿cierto?, que la maldad de los hombres no quedará sin su justa retribución en todo tiempo. Que Dios nos bendiga, es cuanto hoy día, ¿cierto?, quería desarrollar con ustedes respecto a estos versículos. Vuelvo a insistir, esta es una guía para que ustedes puedan seguir estudiando la palabra del Señor. Hemos visto hoy día, ¿cierto?, claramente que el que viene o el que aparece, el que Juan nos muestra en esta visión, en esta nube donde se muestra la gloria de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y que esta cosecha de la cual hablan estos versículos se refiere, ¿cierto?, a la cosecha que será llevada a cabo en la tierra en los días de la gran tribulación, pero lamentablemente para ser llevada al lagar de la ira de Dios. No es esta la cosecha para ser llevada al granero de Dios, donde iremos los salvados por nuestro Señor Jesucristo, sino que estos son los que van a condenación eterna. Y nos muestra claramente la severidad de su juicio. Reitero esto, la severidad de su juicio. Por eso es que nosotros debemos aprisa desarrollar, ¿cierto?, el interés como hijos de Dios, como que amamos al prójimo, en predicar la palabra de Dios, porque sin lugar a dudas estos juicios son estremecedores. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para que Él confirme, ¿cierto?, estas enseñanzas en nuestras vidas. Eterno y poderoso Dios, gracias le damos por el consejo de su palabra. Usted nos ha mostrado en este día a través de su palabra la severidad de sus juicios, justos porque los hombres, Señor, han pecado, Señor, y no han obedecido a su palabra. Señor, han escuchado el mensaje. En estos tiempos está sucediendo algo tan idéntico, tan similar. ¿Cuántos escuchan su palabra, escuchan el mensaje, pero pasan desapercibidos? Señor, ay, mi Dios bendito, hoy día, amado Dios, en el hombre, en la mujer, una indiferencia increíble al escuchar su palabra, pero seguimos predicando con fe y confianza, Señor, que más de alguien, Señor, escuchará su palabra, usted obrará, nosotros esparcimos la semilla y usted da el crecimiento, Señor, a su tiempo. Es por eso que con fe, con gozo y con alegría he entregado este mensaje, Señor, confiando que usted, Señor, a su tiempo lo hará germinar en el corazón de muchos conforme su voluntad. Gracias le doy, confírmelo en nuestras vidas para bendición de cada uno de nosotros, bendición que le imploro por su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amado hermano, hasta aquí ha sido, ¿cierto?, la enseñanza de este día. Como siempre le digo, una guía, usted seguirá sacando el néctar, ¿cierto?, la sustancia de este mensaje, ¿cierto?, a través de la lectura de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, reitero mis saludos a todos, y para el Señor toda honra y toda gloria. Bendiciones. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.